Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Bienvenidas, queridas hermanas y amigas, a este espacio Mujeres en la Verdad, una producción del Ministerio de Mujeres de la Iglesia Cristiana Oasis y de esta emisora Radio Eternidad. Qué bueno que están con nosotras. Y déjenme decirle que este será el último programa de este año 23. Pero ustedes pueden tener todo el material que hemos estado trabajando durante todo el año para que pueda escuchar a aquellos que no han oído todavía, repasar algunos y compartirlo. Si usted es de bendición, si este programa es de bendición para usted, pues compártalo con otras mujeres y suscríbase al canal de YouTube de Radio Eternidad. Aquí estoy yo, Ruth Delany Almonte, y conmigo está Yanini Camilo de Martínez. Y vamos a hablar hoy sobre la santidad. Yanini, la santidad y la manera en que el Señor va obrando esa santidad en nuestras vidas, Así ¿verdad? Es, y lo primero que yo quisiera preguntar, Yanini, es esa diferencia entre ser santo y vivir en santidad. Ahí entra la parte de cómo el Señor nos plantea en su palabra el llamado a ser santo, porque reiteradamente lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y cuando somos llamados a ser santos, es a vivir esa vida apartada, a no estar corriendo la misma corriente que sigue el mundo o los que no conocen al Señor, sino estar apartado para el Señor. Y vivir en santidad obviamente es vivir para el Señor, tomar en cuenta a Dios en todo lo que hacemos y decimos y que ese sea el norte de nuestra vida. Y obviamente quizás este pasaje te puede ayudar a entender un poquito mejor esto. En 1 de Pedro 1, del 14 al 16, dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Y de hecho, Pedro aquí ha estado hablando de la salvación. Y entonces ya hace un llamado a nosotros los creyentes diciendo: por causa de que ustedes son salvos, entonces deben vivir en santidad porque aquel que los salvó es santo. Y me gusta hacer notar que hay una diferencia entre ser santo o vivir en santidad para ser salvos, que es lo que algunos pueden pensar: no, yo no me meto al evangelio o yo no acepto acción hasta que yo no cambie tal o cual cosa. Sin embargo, aquí habla de producto de que somos salvos, entonces debemos vivir como Él vivió, como Él anduvo. Y obviamente esa obediencia que habla ahí en ese pasaje del versículo 14, habla de una intencionalidad, de querer ser como el Señor, de tomar decisiones en nuestras vidas para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros y seamos intencionales en hacer los ajustes que la misma palabra del Señor nos está mostrando. Por eso el estándar es muy alto, porque el estándar es Jesucristo. Sí. Ser santo porque yo soy santo es lo que Él dice. Entonces estamos llamadas a vivir en santidad, a ser santas, una vida apartada del mundo, producto de que aquel que nos salvó es santo. Esa es la idea. Y para eso nos llamó, nos apartó para que a través de nuestras vidas podamos reflejarlo a Él con una vida transformada, una vida nueva en Él. Pero ¿cómo se logra esto, Yanini? Lo primero es que, como leamos en ese pasaje, hay una obediencia de nuestra parte a lo que estamos leyendo, siendo expuestas en la palabra del Señor. Hay una intencionalidad en la palabra. Me muestra, por ejemplo, que yo no soy paciente, que no tengo paciencia, y mi meta es ser paciente como Jesucristo lo es. Entonces debe haber un tomar decisiones y dar pasos en función de eso. Cuando yo vengo al Señor o cuando el Señor me atrae a Él, mis ojos son abiertos y yo comienzo a ver el mundo a través de la palabra. Yo comienzo a ver todo lo que a mi alrededor está a través de la palabra. Y desde el día en que yo creí y mis ojos fueron abiertos al Señor, entonces quiere decir que estoy viendo, me estoy viendo como en un espejo. Sí. Esto es lo que yo debo ser, pero mi espejo me dice que no estoy siendo como ese estándar. Comienza un proceso de transformación en nuestro carácter,
que es un proceso, como lo mencioné, no es algo que ocurre de la noche a la mañana, pero que también es lo que nosotros llamamos un proceso de santificación. ¿Por qué? Porque el objetivo es precisamente hacernos cada vez más santa, hacernos cada vez más diferente, más apartada para el Señor y para que nuestra vida sea ese vivir en santidad, vivir para el Señor, para que ese fruto del Espíritu Santo que menciona Gálatas 5, cuando dice, pero el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ese fruto que debe verse en mi vida, producto de que creí y he sido sellada con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está morando en mi vida, eso sea una realidad en nosotros. Entonces el proceso de transformación, que es un proceso de santificación, me está llevando a, desde la posición inicial en la que estaba, a ser cada vez más como Jesús, que es el modelo a seguir. Amén. Y gloria al Señor que nosotros tenemos la capacidad en Él, así como has dicho, mediante el Espíritu Santo, de poder alcanzar este proceso día a día, acercarnos más a Él. Exacto. Has dicho, es un estándar muy alto, ¿verdad? Muy alto, claro. Pero en el Espíritu Santo, nuestra vida se va transformando cada vez más y es más notorio la obra del Señor en nosotros. Así Entonces es. has dicho, comienza cuando hemos sido llamadas para vivir para Él. Claro. Hemos recibido la salvación mediante la fe en Jesucristo. Así es. Pero entonces yo te pregunto, ¿cuándo termina? Buena pregunta, ¿cuándo termina? Y la pregunta es válida porque tú dices, bueno, si entonces el proceso es para ser cada vez más como Jesús, muéstrame a esa mujer que en esta tierra es como Él es, muéstrame a esa mujer que tiene muchos años conociendo al Señor y entonces es como Cristo o tiene la perfección de Jesucristo. Sí. Y realmente no la vamos a encontrar. Porque vivimos en este cuerpo, vivimos en esta carne, estamos luchando y batallando constantemente con nuestros deseos pecaminosos. Entonces, claramente, la perfección de ese proceso no se va a lograr en esta tierra, no se va a lograr mientras estemos en esta carne, sino que es un proceso de transformación, de santificación que inició el día que creí y que va a culminar el día que yo le vea a Él cara a cara, ya sea porque Él venga, estamos esperándolo, o porque Él me llame a su presencia. Ahí entonces podemos decir, venció la batalla y ha llegado a ser como Cristo, porque vamos a ser perfectos en su presencia. Y en ese sentido hay un párrafo que anoté aquí, que leía en el libro de Cómo cambia la gente, de Paul Tripp y Timothy Lane, porque y el título del libro me llamó mucho la atención la primera vez que lo vi, es verdad, ¿cómo cambia la gente? Hay gente que dice, no, la gente no cambia. Eso no es verdad que la gente cambia. La gente puede mejorar, pero y la árbol gente que nace torcido, nunca jamás su rama endereza. Y uno oye un montón de cosas en el mundo. Sí. Sin embargo, tú y yo conocemos personas que han sido realmente transformadas por el Señor. Y nosotras estamos siendo mismas, transformadas cada día. Obviamente, pero también tú puedes ver personas que han tenido una vida probablemente muy mundana o promiscua y hoy puedes decir, wow, pero esa persona es del cielo a la tierra, hasta el rostro le cambió, ¿verdad? Así y quizás uno puede decir, bueno, entonces sí es posible cambiar. Sí. Y este libro plantea, dice, por ejemplo, pasamos la mayor parte de nuestro tiempo soñando con lo que podría ser. Si solo el jefe fuera más paciente, si solo mi marido se preocupara más, si solo mi padre no bebiera tanto, si solo mi hijo dejara de discutir y escuchara, si solo mis vecinos fueran más amistosos, si solo hubiésemos sido capaces de conseguir aquella casa, si solo yo pudiera derrotar mi depresión y ahí se va, ¿verdad? Entonces, añadiendo cosas. Probablemente, termina ese párrafo, no hay ningún día que no pensemos en el cambio queriendo que las cosas sean diferentes. Nosotros soñamos constantemente con una circunstancia diferente. Pero ahí está el problema. Cuando vemos que mi felicidad o lo que yo quiero ser depende de una circunstancia en particular, entonces no estoy dando en el blanco, porque lo que Cristo quiere no es
mejor dicho, es transformarme a mí, es trabajar conmigo, es que yo sea cada vez más como Él. Pero nosotras muchas veces estamos enfocadas en lo exterior y en lo que me rodea. Sí. Sin embargo, eso no quiere decir que no podamos venir delante del Señor a pedirle esas cosas que anhelamos, ¿verdad? Y justamente a un cambio de circunstancias, ¿verdad? O sea, no hay ningún problema con esto. No, podemos orar por tener hijos más obedientes, podemos orar porque mi esposo se convierta, podemos orar y pedirle al Señor y hacer lo que nos corresponde para eso. Lo que no podemos es poner ahí nuestra esperanza y que entonces yo voy a ser perfecta, yo voy a ser paciente, o yo voy a ser como Cristo, o yo voy a ser así basado, porque se dé esto otro, o se dé esta cambio en mi circunstancia, porque el objeto del Señor, y lo vemos en la palabra, el objetivo del Señor no es cambiar lo que está alrededor de mí, sino transformarme a mí, que yo sea cada vez más como Él. Ese debe ser mi objetivo, y probablemente a veces pensamos, yo quiero esto o lo otro, y hasta llegamos a ver al Señor comparándolo con el que está para cumplir mis deseos. Y eso es muy peligroso, porque eso no es lo que plantea la palabra. Esa idea de lámpara de Aladino que vimos en los cuentos de hadas o en los cuentos que veíamos de pequeña, donde yo froto y sale un genio y el genio va a cumplir mi deseo. O el hada madrina. O el hada madrina, que con la varita te va a conceder lo que tú quieres. Esa idea no aplica a Dios. Y a veces hemos tenido ese concepto de que Dios está aquí para cumplir mis deseos y para que yo sea feliz. Y eso no es. Yo debo alinear ese deseo con el objetivo de Dios en mi vida. Y el objetivo principal de Dios en la vida del creyente es que el creyente sea transformado y sea cada vez más como Jesús. Por ende, el Señor va a usar todo lo que está en mi alrededor, va a usar las circunstancias en las que yo estoy viviendo para tratar conmigo y para moldear mi carácter y para hacerme más como Él. Entonces tenemos que aprender a ver que el objetivo de transformación de Dios no es mi circunstancia, sino mi corazón. Y Él va a usar todo eso que está ahí para poder hacerlo, para poder lograrlo. Qué importante eso que tú has dicho. Tenemos que repetirlo. El objetivo del Señor no es cambiar mis circunstancias, sino cambiarme a mí. Claro. No significa que el Señor en su misericordia, en su poder, Así en su es. gracia, responda a esos anhelos de nuestras vidas y cambie, ¿verdad? Aquello que conforme a su plan, Él tiene establecido que cambiará para gloria de su nombre. Pero que nos enfoquemos, que nuestros ojos estén puestos en aquello que el Señor quiere hacer en nosotros, interiormente, y no buscar la felicidad en lo externo, en lo que me va a traer, según mi consideración, felicidad. Y hicimos un programa una vez hablamos de eso, sí, tienes razón, que podrían buscar lo que tiene que ver con esa búsqueda de la felicidad, que la buscamos muchas veces en lugares equivocados, porque nuestros corazones nos engañan. Así es. Y muchas veces pensamos como piensa el mundo. El objetivo es que yo viva la vida y sea feliz, pero eso no es bíblico. No. Eso no es lo que la Biblia plantea. No estamos para vivir la vida y ser felices, estamos para ser cada vez más como el Señor. Así es. Es un concepto muy generalizado y muy equivocado de que la vida es para vivirla en felicidad, pero la felicidad también con un concepto equivocado de lo que va a traer llenura a nuestras vidas. Claro. Que vamos a estar permanentemente buscando esa felicidad y no la vamos a encontrar porque la estamos buscando donde no es. Donde no es. No hemos ido a la fuente del que satisface. Así es. Que es Jesucristo. Janini, si tuviéramos que hacer un resumen de esto que hemos visto, ¿qué podríamos decir? Comenzando por ese llamado del Señor a que ese apartar nuestras vidas que Él hizo cuando nos llamó a seguirlo, y en este proceso que estamos siguiendo. Lo primero sería saber que es válido orar por aquellas cosas que están a mi alrededor que no están
como yo quiero. Sin embargo, lo correcto es, como dice ese pasaje de Mateo 7, 7 y 8, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Pero yo estoy pidiendo y siempre debo pedir según la voluntad de Dios. Entonces yo puedo pedir que cambien ciertas circunstancias de mi vida, pero sobre todo que se cumpla la voluntad del Señor. Yo quiero eso, Señor, pero para mí lo más importante es yo estar donde está tu voluntad, porque ahí yo estoy segura que estoy en el mejor lugar. Entonces, lo primero es ver eso, ver que el Señor usa mis circunstancias para transformarme, para trabajar con mi carácter, para trabajar con mi vida y sobre todo reconocer que Dios es soberano. Amén. Dios es soberano y aún en aquellas circunstancias en las que podemos decir, ahí anda Satanás queriendo hacer de la suya o queriendo quitarme mi paz o queriendo, aún ahí tenemos que saber que la soberanía de Dios está sobre lo que Satanás pueda hacer. Él no va a poder hacer nada en lo absoluto que Dios no le permita hacer. Así es. Porque Él está, su autoridad está también sometida a la autoridad del Señor. Entonces yo creo que da mucha paz saber que el Señor está en control, que Él es soberano, que nada escapa de su control y que Él me está transformando a través de lo que yo estoy pasando. Sí. Señor, ayúdame a yo poder mostrarte a ti, a yo poder ser cada vez más como tú, a que mi vida realmente sea transformada, a poder ver mis circunstancias como herramienta que tú estás usando para transformarme y para hacer de mí lo que tú quieres que yo haga. Amén. Bueno, pues con esas palabras realmente terminamos el espacio, pero no sin antes orar para que el Señor haga posible eso en nuestras vidas. Amén. Sí. Amén. Puedes orar, Yanini, por favor. Señor, queremos darte gracias porque tú nos enseñas en tu palabra que tú tienes un objetivo en nuestras vidas y es que nuestro carácter sea transformado y podamos ser más como tú cada día, que nuestro carácter sea transformado y podamos mostrar hacia los demás esas cualidades del carácter tuyo en nosotros. Señor, ayúdanos a entender que tú estás trabajando en nosotras a través de las circunstancias en las que estamos viviendo. Sobre todo, Señor, que podamos verte a ti en todo momento como soberano, como aquel que es dueño de todo y que nada ocurre en nuestras vidas sin que tú lo permitas con propósito para nosotros. Permítenos verte a ti en todo momento, en cada una de nuestras circunstancias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, así sea. Nos despedimos con este último programa del año. Nos vemos en el 2024 si el Señor así lo quiere. Les deseamos unas feliz Navidad. Que el Señor esté con ustedes, que pueda verse a través de sus vidas en cada celebración que ustedes tengan en familia. Él sea muy exaltado a través de cada uno de cada una de ustedes, mis hermanas. El Señor las bendiga. Amén. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.